La mano detrás de la cortina. Siempre me he considerado lógica, alguien que necesita pruebas para creer. Sin embargo, hay cosas que no se pueden explicar, y lo que me pasó hace más de una década sigue siendo una sombra que me acompaña todos los días, sobre todo cuando me baño. Era un martes cualquiera de julio de 2011. Recuerdo la fecha porque acababa de regresar de trabajar y hacía un calor insoportable en Querétaro. Vivía en una casa pequeña, de una sola planta, en una colonia tranquila. En ese tiempo estaba recién divorciada y mi hija, de 9 años, se quedaba en casa de su padre 2 veces por semana. Esa tarde estaba sola. A las 6 de la tarde decidí darme una ducha. Mi baño no era grande. Al entrar, frente a la puerta estaba el lavabo y a la derecha, la regadera separada por una cortina de vinilo blanca. Era de esas que, cuando el vapor la humedece, se pega a la piel. Encendí el agua caliente y el vapor empezó a llenar el lugar. Cerré la cortina y me dejé llevar por la sensación de alivio que da el agua cayendo sobre la cabeza después de un día largo. Tenía el cabello lleno de champú cuando escuché algo muy claro. La puerta del baño se abrió lentamente, con ese sonido metálico del seguro deslizándose. No me alarmé. Mi primera reacción fue pensar que mi hija había llegado antes de lo previsto. Sin apartar mucho la cortina, me asomé para mirar hacia la puerta. ¿Hijita?, pregunté. Nada. El pasillo estaba vacío y la puerta del baño, que había quedado entreabierta, no mostraba a nadie. Me quedé unos segundos esperando escuchar pasos, pero el silencio era absoluto. Tal vez no la cerré bien y el aire la empujó, pensé. Cerré de nuevo la puerta, aseguré el seguro y regresé a la ducha. El agua seguía cayendo y el vapor se hacía más denso. Cerré los ojos y me incliné hacia adelante para enjuagarme el champú. Fue entonces cuando ocurrió. Sentí una mano fría y húmeda posarse con fuerza sobre mi hombro izquierdo. No fue un roce ni una gota de agua, eran dedos, perfectamente definidos, presionando mi piel. Me giré de inmediato, apartando la cortina con violencia, pero no había nadie. El agua golpeaba el piso y la cortina, que antes estaba hacia adentro por el vapor, ahora estaba pegada a mi espalda como si algo la hubiera movido y se hubiera quedado ahí. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero el baño estaba vacío y la puerta seguía cerrada con seguro. Me quedé quieta un momento, intentando calmar la respiración. El instinto me decía que saliera corriendo, pero no quería quedar empapando toda la casa. Terminé la ducha lo más rápido que pude, salí envuelta en una toalla y revisé cada rincón de la casa. Nada. Todas las ventanas estaban cerradas. Esa noche me costó dormir. Traté de convencerme de que todo había sido una confusión, quizá una sensación provocada por la corriente de agua o por mi propio cabello. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Los días siguientes intenté olvidarlo, pero una sensación rara comenzó a instalarse en la casa. Por las noches escuchaba crujidos en el pasillo, como si alguien caminara descalzo. Varias veces, al pasar frente al baño, notaba que la cortina de la regadera estaba corrida, a pesar de que yo siempre la dejaba abierta. Una tarde, mientras me maquillaba frente al espejo del baño, noté algo que me hizo detenerme. En la esquina inferior del espejo, sobre el vidrio, había 5 marcas alargadas, como si alguien hubiera apoyado ahí los dedos mojados. No eran huellas de agua recientes, estaban como secas, pero con una tonalidad más oscura que el resto del espejo. Lo primero que pensé fue que las había dejado yo misma sin darme cuenta. Limpié el espejo con un trapo, pero al día siguiente, después de bañarme, las marcas estaban otra vez ahí, exactamente en el mismo lugar. Fue entonces cuando comencé a sentir miedo real. No era solo la mano que había sentido, sino que algo parecía querer recordarme su presencia. Una noche invité a una amiga, Laura, a quedarse a dormir. No le conté nada para no predisponerla. Durante la cena, ella pidió usar el baño. No pasaron ni 2 minutos cuando salió con el rostro pálido. Marcela, me dijo con voz baja, ¿hay alguien más aquí? No, estamos solas. ¿Por qué? Cuando estaba lavándome las manos, sentí que la cortina se movió, como si alguien la tocara desde dentro. Mi corazón dio un vuelco. Le conté lo que me había pasado y decidimos revisar el baño juntas. No había nada extraño, salvo las marcas en el espejo, que otra vez habían aparecido.
Laura las vio y me dijo que parecían de una mano más grande que la mía. Esa noche dormimos en la misma habitación, pero ambas nos despertamos varias veces porque escuchábamos pasos en el pasillo y un golpeteo suave, como de uñas, en la puerta del cuarto. Pasaron semanas. Yo evitaba usar ese baño de noche. Incluso llegué a bañarme en casa de mi madre. Sin embargo, un domingo por la tarde, mientras limpiaba, decidí enfrentar mi miedo. Abrí la cortina de la regadera y me puse a restregar las paredes con esponja y cloro. Cuando estaba agachada limpiando la esquina, el agua del lavabo comenzó a correr sola. Me levanté de golpe y cerré la llave, pero en cuanto lo hice, el agua de la regadera se encendió a toda presión. Me quedé mirando cómo caía, y entre el vapor que empezaba a levantarse, juraría haber visto una sombra humana detrás de la cortina, inmóvil, mirándome. No me quedé a comprobarlo. Salí corriendo del baño y llamé a mi hermano para que viniera. Él revisó todo y no encontró fallas en las llaves ni fugas. Yo no le conté lo de la sombra porque sabía que se burlaría. El episodio final ocurrió un jueves en la noche. Había llegado tarde del trabajo y, por costumbre, me di una ducha rápida antes de dormir. Cerré bien la puerta y la cortina. Mientras me enjabonaba, sentí nuevamente esa misma mano fría en el hombro, solo que esta vez los dedos se deslizaron lentamente hacia mi cuello. Paralicé mis movimientos, escuchando mi propia respiración mezclada con el sonido del agua. Con todas mis fuerzas, corrí la cortina y frente a mí no había nada. Pero en el espejo, a través del vapor, vi claramente la figura de una mujer alta, de cabello largo y negro, parada detrás de mí. Me giré de inmediato, pero estaba sola. Cuando miré de nuevo el espejo, la figura había desaparecido, aunque las marcas de 5 dedos estaban otra vez ahí, frescas, como si acabaran de apoyarse. Apagué el agua, me envolví en una toalla y esa noche dormí en casa de mi madre. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui a vivir con ella. No volví a entrar a esa casa, ni siquiera para limpiar. Mi hermano fue quien entregó las llaves al nuevo inquilino. Han pasado más de 10 años y todavía evito cerrar la puerta del baño cuando me ducho. Si el vapor empaña el espejo, lo limpio de inmediato. Y, aunque me mude, siempre que entro a un baño por primera vez, reviso la cortina. No sé qué era aquella presencia. No sé si estaba ligada a la casa, al baño, o a mí. Lo único que sé es que esa mano fría sobre mi hombro fue real, y desde entonces, no hay ducha que me haga sentir completamente sola. La respiración en la regadera. Me llamo Hernán Martínez y vivo en Buenos Aires, Argentina. Lo que voy a contar ocurrió en el invierno de 2008, en el departamento que alquilaba en ese entonces, un lugar que, hasta el día de hoy, no he podido borrar de mi memoria. No soy del tipo que se asusta fácilmente. Crecí en un barrio donde uno aprende a estar alerta por todo, pero nada me había preparado para la sensación de estar en peligro dentro de mi propio baño. Era un domingo por la noche y hacía un frío seco que se colaba por las rendijas de las ventanas. El departamento estaba en un edificio viejo, de esos con pasillos estrechos y paredes que parecen absorber la humedad. Vivía solo desde hacía poco, después de una separación. Aquel día había pasado casi todo el tiempo trabajando frente a la computadora. Cuando terminé, ya entrada la noche, decidí darme una ducha caliente para relajarme antes de dormir. Mi baño era pequeño y algo anticuado, azulejos color crema, un lavabo con manchas de sarro imposibles de quitar y una bañera con una mampara de vidrio esmerilado. Era de esas que se empañan rápido con el vapor y bloquean la vista, pero dejan pasar sombras si alguien se mueve afuera. Encendí el agua caliente y esperé a que la presión fuera la adecuada. Entré, cerré la mampara y dejé que el calor me envolviera. El vapor subía denso, empañando el vidrio y el espejo frente al lavabo. Me incliné bajo el chorro, disfrutando de la temperatura perfecta. Pasaron unos minutos y comencé a notar algo extraño. El vapor empezaba a disiparse demasiado rápido, como si una corriente de aire frío se colara en el baño. Lo primero que pensé fue que alguna ventana estaba mal cerrada, pero la única abertura posible era la pequeña rejilla de ventilación, y nunca había provocado algo así. Mientras trataba de entenderlo, sentí un cambio sutil en el sonido del agua. Ese murmullo constante que se mezcla con el vapor fue interrumpido por algo más, algo que no provenía de la regadera, una respiración pesada,
profunda, justo detrás de mi cuello. No era mi imaginación. Pude escuchar cómo el aire entraba y salía con fuerza, como si alguien se encontrara a escasos centímetros de mí. Me quedé inmóvil, el cuerpo tenso, los músculos rígidos. No podía girar. La sensación era tan real que juraba que, si me movía, esa presencia iba a rozarme. El agua, que hasta hace un momento estaba caliente, comenzó a entibiarse de forma inexplicable, a pesar de que la llave seguía girada al máximo en caliente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero no por la temperatura, sino por la certeza de que no estaba solo. Sin atreverme a darme vuelta, bajé ligeramente la cabeza para mirar hacia el vidrio esmerilado. El vapor todavía cubría parte de la superficie, pero había un sector que se había limpiado, como si alguien hubiera pasado la mano por dentro. Allí, claramente, se reflejaba una silueta oscura pegada a mi espalda. No tenía rasgos definidos, pero sí la forma de una cabeza y hombros. Era más alta que yo. Permanecía completamente inmóvil. Sentí que mi respiración se aceleraba, mientras la otra, la que estaba detrás, seguía a un ritmo lento y pesado, llenando todo el baño. No sé cuánto tiempo estuve así, mirando el reflejo sin atreverme a girar. Cada segundo parecía estirarse. Finalmente, reuní el valor suficiente y me di vuelta de golpe. No había nadie. El vapor volvió a invadir el vidrio como si nada hubiera pasado. El sonido de la respiración desapareció y el agua recuperó algo de su temperatura, aunque no tanto como antes. Pensé que quizás estaba más sugestionado de lo que creía. Cerré la llave, corrí la mampara y salí de la bañera. Pero cuando di un paso hacia el lavabo, lo vi, en el suelo, junto a la bañera, había un charco de agua más oscuro que el resto. No parecía reflejar la luz como lo haría cualquier charco normal, absorbía la claridad. Me quedé observándolo, tratando de encontrarle lógica. Tal vez era una sombra provocada por la luz, pero cuando moví la cabeza, el resto de sombras cambiaba y esa mancha permanecía igual. Decidí no tocarla. Tomé la toalla, me sequé a toda prisa y salí del baño, cerrando la puerta con seguro. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa silueta reflejada en el vidrio. Durante los días siguientes intenté seguir con mi rutina, pero empecé a notar cosas extrañas. El espejo del baño aparecía con marcas ovaladas, como si alguien hubiera apoyado la frente y respirado sobre el vidrio. A veces, al entrar, la mampara de la bañera estaba húmeda aunque no la hubiera usado en horas. Una madrugada, me desperté con la sensación de que había alguien en el pasillo. Desde mi cama podía ver la puerta del baño, y juraría que la luz tenue del calentador se apagaba y encendía, como si algo pasara delante. Me prometí que no me volvería a bañar de noche. Comencé a ducharme solo por las mañanas, cuando el sol entraba por la pequeña ventana del baño. Durante un tiempo, funcionó, hasta que un sábado, después de limpiar toda la casa, sentí la necesidad de relajarme bajo el agua caliente. Era media tarde. El clima estaba nublado, así que el baño estaba en penumbra. Dejé la puerta entreabierta para que entrara algo de luz. Todo transcurría con normalidad hasta que, mientras me enjuagaba el cabello, escuché otra vez esa respiración pesada. No era un sonido que viniera del exterior, era dentro, conmigo. Y estaba cada vez más cerca. El aire caliente del baño comenzó a cortarse con corrientes frías que parecían rozarme la piel. Giré de golpe la cabeza hacia la puerta y la encontré cerrada. No recordaba haberla cerrado. Sentí como la presión en mi pecho aumentaba, como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso. Por instinto, aparté con la mano el vapor del vidrio de la mampara, intentando ver al otro lado. Y ahí estaba de nuevo, la silueta oscura, inmóvil, tan cerca que parecía fusionarse con la mía. Salí de la bañera sin cerrar la llave, abrí la puerta del baño de un empujón y me quedé en el pasillo, goteando agua sobre el piso. Esperé unos segundos, respirando con fuerza, y volví a mirar hacia adentro. La silueta ya no estaba, pero el charco oscuro había aparecido otra vez junto a la bañera. A partir de ese día, empecé a investigar la historia del edificio. Un vecino me contó que, en el departamento que yo ocupaba, había vivido un hombre mayor que murió en el baño, aparentemente por un infarto mientras se duchaba. Nadie me dijo si estaba solo o si lo encontraron de inmediato,
pero la idea de que su último aliento hubiera quedado atrapado allí no me gustaba en absoluto. Con el tiempo, las apariciones se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. Todavía, a veces, mientras me ducho, siento como el vapor se disipa demasiado rápido y un aire frío me roza la nuca. Cuando eso pasa, cierro los ojos, termino lo más rápido posible y me voy sin mirar atrás. El charco oscuro nunca pude explicarlo. Incluso lo vi una vez cuando el baño estaba completamente seco. No se movía, no se evaporaba. Simplemente estaba ahí, como una marca permanente de algo que no quería irse. Han pasado años desde entonces. Ya no vivo en ese lugar, pero confieso que las duchas nunca volvieron a ser lo mismo para mí. En cualquier baño en el que me encuentre, siempre reviso el vidrio, el vapor y el suelo. Y cada vez que siento el más mínimo cambio en la temperatura del agua, mi mente regresa a aquella noche de 2008 en Buenos Aires, cuando una respiración que no era la mía decidió acompañarme. El visitante del espejo. Me llamo Diana López y vivo en Guadalajara, México. Lo que voy a contar me ocurrió en 2015, una tarde cualquiera que terminó marcando mi vida para siempre. Nunca pensé que el lugar más cotidiano y seguro de mi casa, el baño, pudiera convertirse en el sitio donde sentiría la presencia más perturbadora que he experimentado. Era finales de agosto. Llevaba todo el día limpiando, lavando ropa y haciendo pendientes que había estado posponiendo. La temperatura estaba alta, pero con esa humedad que hace que el aire se sienta pesado. Me dolía la espalda, así que decidí darme una ducha para relajarme. Mi baño es pequeño pero cómodo. Al entrar, a la izquierda está el lavabo con un espejo grande que cubre casi toda la pared, y al fondo la regadera separada por una puerta de vidrio. Siempre me gustó ese espejo porque reflejaba mucha luz por las mañanas, pero esa tarde lo vería de una forma completamente distinta. Encendí el agua caliente para que la presión saliera mejor. La puerta del baño estaba cerrada y el vapor empezó a acumularse en cuestión de segundos. El sonido del agua cayendo me envolvía, y por un momento logré olvidarme del cansancio. Cerré los ojos y dejé que el chorro resbalara por mi cabello. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos para alcanzar el jabón, mi mirada se dirigió de forma automática hacia el espejo. A pesar de que estaba completamente empañado, algo destacaba en medio de la neblina del cristal, una silueta de rostro. No era mi cara, era más alargada, con pómulos marcados y una frente estrecha. La forma de los ojos y de la boca se distinguía claramente, como si alguien estuviera de pie justo frente al espejo, mirándolo desde muy cerca. Al principio creí que era una ilusión causada por el vapor y la luz, así que parpadeé varias veces, intentando borrar la imagen de mi mente. Pero el rostro seguía ahí, nítido, fijo, observando. Me quedé quieta, el agua cayendo sobre mí mientras mi atención estaba atrapada por esa figura. Fue entonces cuando ocurrió algo que hizo que mi corazón se acelerara. El rostro comenzó a moverse lentamente, como si caminara hacia mí. No dentro del baño, sino dentro del propio espejo. Las gotas de condensación en el cristal parecían acomodarse siguiendo el contorno de sus facciones. Vi cómo se formaban líneas que marcaban unos ojos profundos y una boca entreabierta. No parecía una sonrisa ni un gesto de enojo, era vacío, como si no tuviera expresión humana. Tragué saliva y di un paso atrás dentro de la regadera, sin apartar la vista del espejo. Me obligué a pensar que tal vez era mi propio reflejo distorsionado, pero algo me decía que no. El rostro no imitaba mis movimientos, no pestañeaba cuando yo lo hacía, y lo peor, parecía inclinarse levemente hacia un lado, como intentando verme mejor. Un impulso me llevó a abrir la puerta de la regadera y acercarme un poco. El espejo seguía cubierto de vapor, excepto en el área donde ese rostro se manifestaba. Era como si el vapor no pudiera adherirse ahí. Tomé aire y decidí salir del baño. Giré el picaporte y abrí la puerta, y en ese instante, el espejo se limpió de golpe, como si alguien hubiera pasado un trapo por toda la superficie en una fracción de segundo. El rostro había desaparecido, pero no estaba sola. En el cristal, escrita con un dedo húmedo, se leía una frase que me dejó paralizada. Yo estoy aquí. Me quedé mirándola, con la respiración agitada. No era un trazo cualquiera, las letras eran firmes, grandes, hechas con intención.
El agua de la regadera seguía corriendo detrás de mí, pero ya no escuchaba el mismo sonido. Todo parecía amortiguado, como si el aire fuera más denso. Salí del baño sin cerrar el agua y me encerré en mi habitación. No quise mirar atrás. Me senté en la cama, tratando de asimilar lo que había visto. No podía ser una broma, vivía sola y la puerta de entrada tenía doble cerradura. Además, nadie podría haber entrado al baño sin que yo lo notara. Los días siguientes evité usar ese baño. Me iba a casa de mi hermana a ducharme o lo hacía en el gimnasio antes de volver. Pero cada vez que entraba, aunque fuera solo para lavarme las manos, tenía la sensación de que algo me observaba desde el espejo. Una tarde, decidí limpiar todo a fondo, convencida de que tal vez la humedad o alguna mancha en el cristal estaba provocando las formas. Usé limpiavidrios, agua caliente y hasta vinagre, pero el espejo quedaba impecable. Me sentí un poco más tranquila hasta la noche siguiente. Era cerca de la medianoche. Tenía sed y fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente al baño, vi que la puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Me detuve y, desde el pasillo, alcancé a ver que el espejo estaba empañado, a pesar de que no había usado la regadera en todo el día. Di un paso más y entonces lo vi, el mismo rostro, formado otra vez con la condensación, solo que esta vez estaba más cerca del borde del espejo, casi saliéndose del marco. La boca estaba más abierta y, aunque no se movía, transmitía una especie de urgencia. Encendí la luz del baño y, en un parpadeo, el espejo se limpió solo. No había rastro del rostro, pero sí de la frase que había visto antes, escrita de nuevo, con letras más torcidas. Yo sigo aquí. A partir de entonces, las manifestaciones se hicieron más frecuentes. Algunas mañanas, al despertar, encontraba el espejo limpio pero con huellas de dedos marcadas en varias direcciones. Otras veces, mientras me lavaba los dientes, creía ver un destello oscuro moviéndose detrás de mí, pero al girar no había nada. Un día, mientras hablaba con mi hermana por teléfono, decidí contarle lo que estaba pasando. Ella me recomendó que pusiera un rosario en el baño o que llamara a un sacerdote para bendecir la casa. No soy una persona especialmente religiosa, pero acepté su consejo y rocié el lugar con agua bendita. Durante una semana, el rostro no apareció. Creí que todo había terminado, hasta el 15 de octubre de ese año. Esa fecha no la voy a olvidar jamás. Era una tarde lluviosa. El clima invitaba a quedarse en casa, así que decidí darme una ducha caliente y después ver una película. Cerré la puerta del baño, encendí el agua y me metí bajo el chorro. El vapor comenzó a cubrirlo todo. No tenía miedo. Después de tanto tiempo sin incidentes, pensé que había recuperado mi espacio. Pero, en medio de la ducha, noté algo diferente. El vapor no se distribuía de forma uniforme. En el espejo había un área completamente despejada, como si alguien estuviera respirando sobre él desde adentro. Me incliné un poco y lo vi. El rostro había vuelto, pero ahora era más claro que nunca. Podía distinguir cejas, labios y hasta el brillo de los ojos. No era un reflejo, era una presencia atrapada en el espejo. Lo peor fue que comenzó a moverse, no como antes, sino de manera brusca, como si golpeara el cristal desde el otro lado. Vi cómo las gotas de agua en el espejo vibraban con cada golpe, formando ondas que se expandían por toda la superficie. La boca se abrió más y más, hasta que parecía un agujero negro. No escuché ningún grito, pero mi cuerpo reaccionó como si sí lo hubiera hecho. Quise salir del baño, pero la puerta no cedía, como si alguien la empujara desde afuera. Golpeé el marco, gritando, y de pronto el rostro se detuvo. El espejo se empañó por completo, y, una vez más, apareció la frase, escrita con una caligrafía apretada y rápida: "No te vayas". En ese momento, la puerta se abrió sola. Salí corriendo, envuelta en la toalla, sin preocuparme por nada más. Me quedé en la sala, con el corazón acelerado, hasta que recuperé algo de calma. Esa fue la última vez que usé ese baño para ducharme. Llamé a un vidriero para que retirara el espejo y lo reemplazara. Cuando lo quitaron, detrás había una pared con manchas de humedad formando figuras extrañas. El trabajador, un hombre mayor, me dijo que le daba mala espina, que nunca había visto algo igual. Guardé el espejo en una bodega, pero semanas después lo tiré. No quería tenerlo cerca.
Desde entonces, aunque ya no ha vuelto a aparecer el rostro, cada vez que me miro en cualquier espejo, no puedo evitar pensar que, en algún lugar, esa presencia sigue aquí, esperando el momento de volver a manifestarse. El grifo que se abrió solo. Me llamo Sergio Álvarez y esto que voy a contar me pasó en 1997, en Madrid, España, cuando tenía 26 años. Es un episodio que, aunque han pasado muchos años, todavía recuerdo con la misma claridad que aquella noche. No porque fuera extraño, sino porque me hizo entender que, a veces, lo que no podemos explicar es lo que más nos marca. Vivía solo en un pequeño departamento en Lavapiés, en un edificio antiguo, de esos con techos altos y tuberías que parecían llevar décadas sin cambiar. Lo había alquilado por barato y porque estaba bien ubicado, pero desde el primer día tuve la sensación de que el piso tenía un aire pesado. No le di demasiada importancia. En aquel momento, las rarezas de un lugar viejo me parecían parte del encanto. Era una noche de noviembre, hacía frío y había llovido todo el día. Llegué tarde a casa después de una jornada agotadora. Lo único que quería era darme una ducha caliente para quitarme la humedad de los huesos. Mi baño era diminuto, a la izquierda estaba el lavabo con un espejo rectangular y a la derecha la ducha, separada por una cortina de plástico de esas baratas que se mueven con cualquier corriente de aire. El suelo siempre estaba un poco frío, incluso con la calefacción puesta. Encendí el agua caliente y esperé a que saliera con fuerza. Me metí bajo el chorro y sentí un alivio inmediato. El vapor empezó a llenar el baño, empañando el espejo. Cerré los ojos unos segundos, disfrutando del calor. No sé cuánto tiempo llevaba dentro cuando, de repente, escuché un sonido que me sobresaltó. El grifo del lavabo se abrió a todo volumen. No fue un goteo ni un escape lento, fue como si alguien lo hubiera girado con fuerza hasta el tope. Me quedé inmóvil, escuchando. El ruido del agua corriendo era tan fuerte que superaba el de la ducha. Abrí la cortina un poco y miré hacia el lavabo. No había nadie, pero el grifo estaba abierto y el agua salía con un caudal extraño. Apagué la ducha, cogí la toalla y me envolví rápidamente. Me acerqué al lavabo, y entonces me di cuenta de que el agua que salía no era transparente. Era negra, completamente negra, como si hubiera tierra o algo peor mezclado en ella. El olor era desagradable, denso, metálico. Me quedé mirando, tratando de entender qué podía haber provocado aquello. No tenía sentido, había usado ese lavabo miles de veces y nunca había salido agua así. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, el flujo se detuvo de golpe. El grifo seguía abierto, pero ni una sola gota salía. Lo cerré lentamente, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Decidí volver a la ducha para terminar lo que había empezado. Caminé hacia la cortina y me encontré con algo que hizo que mi respiración se acelerara. Estaba cerrada desde dentro. Eso no tenía explicación. La cortina es de esas que se empujan con la mano, y yo la había dejado recogida a un lado cuando salí. Ahora estaba corrida por completo, cubriendo la ducha, como si alguien estuviera dentro. Me quedé quieto unos segundos, observando. El baño estaba en silencio, pero de pronto, desde detrás de la cortina, escuché un sonido suave, rítmico, una respiración lenta y profunda. No era mi imaginación. Era un sonido claro, húmedo, como si alguien estuviera de pie en mi ducha, respirando despacio. Mi primer impulso fue salir del baño, pero no quería girarme y dar la espalda a lo que fuera que estuviera allí. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando en el pecho. Extendí la mano y agarré la cortina con fuerza. De un tirón, la abrí. No había nadie. La ducha estaba como la había dejado, con gotas de agua resbalando por las paredes. Sin embargo, el vapor no llenaba el espacio como antes, el aire estaba más frío, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Volví a cerrar la cortina y salí del baño, secándome a toda prisa. Me fui directamente a la cocina, encendí todas las luces y me serví un vaso de agua, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, tuberías viejas, un fallo de presión, mi propia sugestión. Pero lo que me inquietaba no era solo lo que había visto, sino lo que había escuchado. Esa respiración no era algo que pudiera inventar mi mente. Esa noche dormí mal. Cualquier ruido me despertaba. Al día siguiente, al ir al trabajo, le conté a un compañero lo que había pasado.
Me dijo que en edificios antiguos no era raro que saliera agua sucia por las tuberías, que probablemente había un problema en la instalación. Pero cuando mencioné lo de la cortina cerrada y la respiración, se quedó serio y no supo qué decir. Esa tarde volví a casa y decidí revisar todo. Abrí el grifo del lavabo, el agua salía normal. Revisé las llaves de paso y las cañerías visibles. Todo parecía bien. Me sentía algo más tranquilo, hasta que llegó la noche. Eran cerca de las 10 y estaba viendo la televisión cuando escuché un golpe sordo proveniente del baño. Me levanté y fui a ver. La cortina de la ducha estaba cerrada otra vez. No recordaba haberla tocado en todo el día. La abrí con cuidado. La ducha estaba seca, pero en el centro del piso había un pequeño charco de agua negra, exactamente del mismo color que la que había salido del grifo la noche anterior. No me atreví a tocarlo. Cerré la cortina, apagué la luz y regresé al salón. Durante las semanas siguientes, el patrón se repitió. No siempre había agua negra, pero cada tanto la cortina aparecía corrida y, en más de una ocasión, escuché de nuevo esa respiración suave, como si alguien esperara detrás. Empecé a dejar la puerta del baño abierta por las noches, con la esperanza de que eso cambiara algo, pero no hizo ninguna diferencia. Una madrugada, alrededor de las 3, me despertó el sonido del grifo abierto. Fui directo al baño y lo encontré corriendo a toda presión, con agua negra otra vez. Esta vez no me acerqué demasiado. Me quedé en la puerta, observando cómo, poco a poco, el chorro se iba debilitando hasta detenerse. Y, justo después, la cortina de la ducha comenzó a moverse, muy despacio, como si alguien desde dentro la empujara. No esperé a más. Salí del baño, cerré la puerta y me quedé en el sofá hasta que amaneció. En diciembre decidí mudarme. Encontré otro piso y me fui lo antes posible. El día que recogí mis últimas cosas, me quedé un momento en el baño, mirándolo por última vez. No había cortina, la había quitado hacía semanas, y el grifo estaba cerrado. Todo parecía completamente normal, pero cuando me giré para salir, el espejo del lavabo estaba empañado, a pesar de que no había usado agua caliente. En el centro del cristal, dibujada con un dedo, había una sola palabra: vuelve. No lo pensé 2 veces. Salí, cerré la puerta y nunca volví. La voz en el baño. Me llamo Adrián Herrera y esto que voy a contar me pasó en 2004, en Monterrey, México. Aunque han pasado muchos años, todavía recuerdo cada detalle, cada sonido, cada sensación de esa madrugada. Desde entonces, jamás volví a usar ese baño solo antes de que amaneciera. En aquel tiempo vivía con mi pareja en un departamento pequeño, en la colonia Mitras. Era un lugar modesto pero cómodo, con una recámara, una sala y un baño que daba al pasillo junto a la habitación. Yo trabajaba en una fábrica y entraba muy temprano, así que mi rutina era levantarme antes del amanecer para darme una ducha rápida, vestirme y salir. El baño no tenía nada especial: paredes forradas de azulejo blanco, un lavabo pequeño, espejo rectangular y, al fondo, la regadera separada por una cortina de vinilo azul. Lo único que me incomodaba un poco era que no tenía ventana, solo una pequeña rejilla de ventilación que daba a un ducto interior del edificio. Era finales de octubre y las mañanas ya empezaban a sentirse frías. Aquella madrugada, como siempre, me levanté a las 5. Mi pareja seguía dormida, respiraba profundamente, acurrucada bajo las cobijas. Caminé en silencio hasta el baño para no despertarla. Encendí la luz, cerré la puerta y aseguré el seguro. El bombillo amarillento iluminó el espacio y el espejo devolvió mi reflejo adormilado. Abrí la llave de agua caliente y esperé a que la presión subiera. El vapor empezó a llenar el ambiente mientras me metía a la regadera. El agua tibia me ayudó a espabilarme. Cerré los ojos y me concentré en el sonido constante del chorro golpeando el piso. Todo estaba en silencio, excepto por ese ruido familiar, hasta que escuché algo más. Adrián. Era una voz femenina. Baja, clara, como un susurro prolongado. Me giré de inmediato hacia la cortina, convencido de que mi pareja había entrado al baño. No escuché la puerta abrir, pero pensé que quizá me había distraído. ¿Amor?, pregunté, apartando un poco la cortina. No había nadie. El baño seguía cerrado por dentro.
La puerta estaba bien asegurada y el seguro en la posición de cerrado. Me quedé quieto, el agua cayendo sobre mi espalda. Intenté convencerme de que había imaginado la voz. Tal vez era el ruido del agua distorsionándose por el vapor, pero entonces volvió. Adrián. Esta vez no venía del otro lado de la cortina. No venía del lavabo ni del pasillo. Venía de dentro de la regadera, justo detrás de mi oído. Sentí como el calor del agua ya no era suficiente para relajarme. Di un paso adelante, alejándome de la pared, sin atreverme a girar la cabeza. La voz había sonado tan cerca que podría jurar que si hubiera estirado la mano, habría tocado a alguien. Me armé de valor y me giré de golpe. No había nadie. Solo el agua golpeando el piso y el vapor bailando en el aire. No me detuve a pensar. Corrí la cortina, salí empapado, agarré la toalla y abrí el seguro de la puerta. Crucé el pasillo directo a la recámara. Mi pareja seguía durmiendo profundamente, arropada, sin señales de haberse levantado. Me senté en la cama, intentando ordenar las ideas. ¿Cómo era posible? La voz había sido real, tan real como la de cualquier persona que me hablara a medio metro de distancia. Los días siguientes traté de seguir mi rutina, pero me costaba entrar al baño en la madrugada. La primera vez que lo intenté, encendí todas las luces de la casa y dejé la puerta del baño abierta mientras me duchaba. No escuché nada, pero la sensación de ser observado me acompañó todo el tiempo. Una semana después, mientras me afeitaba frente al espejo del baño, noté algo raro. La rejilla de ventilación estaba abierta. No recordaba haberla movido y no era algo que pudiera abrirse fácilmente desde dentro, pues tenía tornillos. Me acerqué y, al mirar por el hueco, vi únicamente oscuridad. El aire que salía era frío, como si viniera de un lugar más grande que un ducto común. Esa misma noche, en la mesa de la cena, le conté a mi pareja lo que me había pasado. Ella se quedó callada unos segundos y luego me dijo que, en varias ocasiones, mientras estaba sola en casa, había escuchado pasos en el pasillo y un golpeteo suave en la puerta del baño, aunque sabía que no había nadie más. Su confesión no me tranquilizó. Si ella también había percibido cosas, entonces no era producto de mi imaginación. A mediados de noviembre, ocurrió algo que me convenció de que el baño tenía algo extraño. Me había despertado un poco más tarde de lo habitual y me apresuré para no llegar tarde al trabajo. Entré al baño, cerré la puerta y abrí la regadera. Apenas el agua comenzó a caer, escuché un golpe fuerte en la pared, justo detrás de la rejilla de ventilación. Me quedé quieto, con el agua cayendo sobre mi cabeza. Entonces, desde esa misma dirección, escuché la voz nuevamente. Adrián. No era un susurro. Esta vez sonó más clara, más firme, como si quisiera asegurarse de que la escuchara. Abrí la cortina y me acerqué a la rejilla. El aire frío seguía saliendo. Me agaché un poco y miré fijamente, intentando ver algo en la oscuridad. Fue un error. Desde dentro, algo golpeó la rejilla con fuerza, como si hubiera caído contra ella desde el otro lado. Retrocedí de inmediato, resbalando en el piso mojado. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba la llave del agua y salía del baño casi sin secarme. Después de eso, dejé de usar la regadera en las mañanas. Me duchaba por la tarde, con la luz del sol entrando por las ventanas de la casa y siempre con la puerta entreabierta. Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas hasta la madrugada del 12 de diciembre. Esa noche no podía dormir y me levanté a beber agua. Pasé por el pasillo y noté que la puerta del baño estaba entreabierta. Me acerqué para cerrarla y vi que la luz estaba encendida. Pensé que mi pareja se había levantado, pero al mirar hacia adentro, no vi a nadie. El espejo estaba ligeramente empañado, como si alguien hubiera usado agua caliente minutos antes. Me quedé observándolo y, poco a poco, unas letras comenzaron a dibujarse en el vapor. Adrián. Di un paso atrás y, de pronto, desde la regadera, la voz sonó otra vez. Adrián, estoy aquí. No me quedé para comprobar nada más. Cerré la puerta y me fui a la recámara, asegurándome de que quedara bien cerrada. Con el tiempo nos mudamos a otro lugar y nunca más volví a escuchar esa voz. Pero hasta el día de hoy, si me ducho en silencio absoluto, no puedo evitar prestar atención al sonido del agua, temiendo que, en cualquier momento, alguien vuelva a pronunciar mi nombre justo detrás de mi oído.
El niño detrás de la puerta. Me llamo Mariana Gutiérrez y vivo en Puebla, México. Lo que voy a contar me ocurrió en 2012, una noche que parecía completamente normal y que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo cada vez que entro a un baño y cierro la puerta. En ese entonces vivía en una casa de 2 pisos en la colonia La Paz. La casa era antigua, con piso de madera en la planta alta y un pasillo que conectaba las habitaciones con un baño al fondo. Vivía con mi hijo de 6 años y, aunque la casa era algo grande para los dos, me gustaba por su ubicación y porque me la habían dejado a buen precio. Era un miércoles cualquiera. Recuerdo que ese día mi hijo había llegado cansado de la escuela y se había dormido temprano, así que aproveché la tranquilidad para ordenar un poco la cocina y después subir a darme una ducha. Cuando terminé de bañarme, ya era casi medianoche. El baño principal estaba en el pasillo del segundo piso, justo frente a la habitación de mi hijo. Entré para lavarme los dientes antes de dormir. Encendí la luz y el foco amarillento iluminó el baño. Frente a mí, el espejo sobre el lavabo devolvía mi reflejo cansado. Cerré la puerta y, como siempre, giré el seguro. El sonido del agua cayendo en el lavabo rompía el silencio de la casa. Estaba a la mitad del cepillado cuando escuché 3 golpecitos suaves en la puerta. No eran fuertes, más bien como si alguien tocara con la yema de los dedos. Pensé de inmediato en mi hijo. Tal vez se había despertado y quería entrar. Sí, mi amor. Pregunté, con la voz apagada por el cepillo en la boca. No hubo respuesta. Me quedé quieta unos segundos, esperando oír su voz, pero todo siguió en silencio. Dejé el cepillo en el vaso y me incliné un poco para mirar hacia abajo. Entre el piso y la puerta había una rendija pequeña, suficiente para ver sombras o movimiento. Fue entonces cuando los vi, 2 pies pequeños, descalzos, parados justo frente a la puerta. Pude ver claramente los dedos y el tono de la piel. No había duda, era un niño, mi hijo, pensé. Ya voy, espera tantito, dije, y abrí el seguro. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. No había nadie. Me asomé a la habitación de mi hijo, que estaba justo frente al baño. Él seguía dormido, profundamente, en la misma posición en la que lo había dejado horas antes. Su respiración era tranquila y estaba arropado hasta los hombros. Un escalofrío me recorrió, pero traté de convencerme de que tal vez había visto mal. Quizá fue mi propia sombra, distorsionada por la luz. Cerré la puerta de su habitación y regresé al baño para terminar de lavarme los dientes. Estaba a punto de enjuagarme la boca cuando los golpecitos se repitieron, esta vez más rápidos, como si alguien tuviera prisa. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la puerta. Lentamente, bajé la cabeza para mirar por la rendija. Los pies seguían ahí. Mis ojos se clavaron en ellos, la piel pálida, los dedos quietos. Algo me llamó la atención. Mi hijo solía tener un pequeño rasguño en el empeine derecho, pero estos pies no lo tenían. Además, el tono de piel se veía más claro que el suyo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sin abrir la puerta, me armé de valor y dije, ¿quién está ahí? Silencio. Di un paso hacia atrás y observé cómo, lentamente, los pies giraban hacia un lado y se alejaban. No escuché pasos, ni crujir de madera. Simplemente, dejaron de estar. Esperé un par de minutos antes de abrir la puerta. El pasillo seguía vacío. La luz del foco parpadeó una vez, y juraría que vi una sombra moverse hacia las escaleras, pero cuando me asomé, no había nada. Esa noche me costó mucho dormir. Cada pequeño ruido de la casa me ponía alerta. Revisé varias veces a mi hijo, seguía profundamente dormido. Al día siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté si se había levantado en la madrugada. Me dijo que no, que había dormido toda la noche sin despertar. No insistí más. Pasaron algunos días sin que ocurriera nada extraño, hasta que un domingo por la tarde, mientras mi hijo jugaba en su habitación, escuché que tocaban la puerta del baño. Yo estaba dentro, guardando unas toallas limpias. «Pasa», dije, pensando que era él. Abrí la puerta y no había nadie. El pasillo estaba en silencio, y mi hijo seguía jugando con sus carritos en la alfombra. No le dije nada, pero empecé a sentir que algo en esa casa no estaba bien. A la tercera vez que ocurrió, supe que no era mi imaginación. Fue una noche de lluvia. Yo estaba de nuevo lavándome los dientes antes de dormir.
Escuché los golpecitos, miré por la rendija, y ahí estaban otra vez, los mismos pies pequeños, inmóviles, con el mismo tono pálido. Decidí abrir la puerta de inmediato, rápido, para sorprender a quien fuera. Pero cuando la abrí, el pasillo estaba vacío. Esta vez, sin embargo, sentí algo diferente, un olor a tierra húmeda, fuerte, como si viniera de algún lugar cercano. Miré hacia el piso y vi pequeñas huellas húmedas que se dirigían hacia las escaleras. Eran huellas de niño, perfectamente marcadas, y desaparecían a la mitad del pasillo, como si quien las hubiera dejado se hubiera esfumado. Esa misma semana, invité a mi hermana a dormir en casa. No le conté nada para no sugestionarla. En la madrugada, me despertó sacudiéndome del hombro. Tenía el rostro pálido y me dijo que, mientras estaba en el baño, escuchó que alguien golpeaba la puerta y vio por la rendija unos pies de niño. Cuando abrió, no había nadie. Ahí supe que lo que yo veía era real. Con el tiempo, empecé a notar que los golpes en la puerta ocurrían siempre que el baño estaba ocupado por alguien solo, y sobre todo en las noches o en días de lluvia. Las huellas aparecieron 3 veces más, siempre húmedas y siempre terminando antes de llegar a las escaleras. Nunca vimos el resto del cuerpo, nunca una cara, nunca una voz. Solo esos pies pequeños, descalzos, esperando del otro lado de la puerta. En 2014 me mudé de esa casa. Nunca más volví a ver algo parecido, pero cada vez que cierro un baño, inevitablemente bajo la vista, por si acaso. El visitante en la ducha. Me llamo Lucía Martín y vivo en Madrid, España. Esto que voy a contar me sucedió en 2005, cuando llevaba apenas 3 meses viviendo en el piso que mi esposo y yo habíamos alquilado en el barrio de Chamberí. Era un apartamento pequeño, pero nos gustaba por su ubicación y porque estaba recién reformado. Nunca imaginé que algo tan cotidiano como una ducha se convertiría en un recuerdo que aún hoy me hace dudar de lo que es real y lo que no. Era un viernes por la noche. Habíamos llegado tarde a casa después de cenar fuera, y mi esposo se acostó enseguida porque al día siguiente tenía que trabajar temprano. Yo decidí darme una ducha rápida antes de dormir. El baño, aunque pequeño, tenía un estilo moderno, paredes de azulejo claro, un lavabo con espejo grande y una mampara de vidrio transparente para la ducha. Lo único que no me gustaba era que no tenía ventana, solo un extractor de aire que a veces hacía ruidos extraños. Encendí la luz y el extractor, cerré la puerta y me metí a la ducha. Abrí el agua caliente y el vapor empezó a llenar el espacio, empañando el espejo y creando esa nube que siempre me resultaba relajante. El agua estaba perfecta. Me lavaba el cabello cuando noté que algo no iba como siempre, el vapor empezó a disiparse de manera inusual. No fue gradual, como cuando el agua se enfría, fue rápido, como si una corriente de aire frío hubiera entrado al baño. Me detuve un momento, con el champú aún en la cabeza, y miré hacia el vidrio de la mampara. Fue entonces cuando lo vi. En el vidrio empañado apareció la silueta de una persona apoyada desde fuera. Se distinguían claramente los hombros, la cabeza y, más abajo, 2 manos perfectamente marcadas, como si alguien las hubiera presionado con fuerza contra el cristal. Mi primer pensamiento fue que era mi esposo. Quizá había entrado para decirme algo y yo no lo había escuchado. ¿Eres tú?, pregunté, alzando un poco la voz para que me oyera sobre el ruido del agua. No obtuve respuesta. Me incliné un poco, tratando de ver a través del vidrio, pero la silueta seguía inmóvil, con las manos pegadas al cristal. Algo en la forma de esas manos me hizo dudar, parecían más largas y delgadas de lo normal, y estaban demasiado arriba, como si la persona fuera más alta que mi esposo. La inquietud empezó a ganarme. Corrí la puerta de la mampara para salir y, en cuanto lo hice, no había nadie. El baño estaba vacío, la puerta cerrada, y el seguro seguía puesto. Me giré hacia el vidrio, esperando que las marcas hubieran desaparecido con el vapor, pero no. Las 2 huellas de mano seguían ahí, perfectamente definidas, como si alguien acabara de apoyarse. Pasé la yema de los dedos sobre una de ellas. Estaba fría. Terminé la ducha a toda prisa, me sequé y salí del baño sin mirar atrás. Mi esposo dormía profundamente. Lo observé un momento, intentando encontrar una explicación, pero estaba claro que no había sido él. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia,
Quizá el vapor se había condensado de esa forma, o tal vez yo misma había dejado esas marcas sin darme cuenta. Sin embargo, cada vez que me duchaba, no podía evitar mirar de reojo la mampara, esperando ver aparecer esa silueta otra vez. Una semana después, volvió a ocurrir. Eran las 8 de la mañana y me estaba preparando para ir al trabajo. Encendí el agua caliente y, mientras me enjuagaba el cabello, vi de nuevo que el vapor comenzaba a disiparse rápidamente. Esta vez, mi corazón empezó a latir con fuerza antes de que algo apareciera. Y ahí estaba otra vez, la silueta de una persona y las dos manos apoyadas contra el vidrio. Pero había una diferencia, las manos estaban más abajo, como si la persona se hubiera agachado para mirar hacia adentro. Sentí una presión en el pecho. Abrí de golpe la mampara, y otra vez, nadie. Las manos seguían marcadas, pero ahora parecían húmedas por dentro, como si la humedad hubiera traspasado el cristal. Empecé a obsesionarme con la idea de que alguien pudiera estar entrando en el baño sin que me diera cuenta. Revisé cerraduras, ventanas, incluso el extractor, pensando que quizá conectaba con otro piso. Nada. Todo estaba seguro. Una noche, decidí hacer una prueba. Coloqué mi teléfono sobre el lavabo, apuntando hacia la mampara, y lo puse a grabar mientras me duchaba. Me duché rápido, salí, revisé el video, y no había nada extraño. Ni silueta, ni manos. Por un momento pensé que todo estaba en mi cabeza, hasta que llegó la madrugada del 14 de mayo. Me desperté con sed y fui a la cocina a beber agua. Al pasar frente al baño, noté que la puerta estaba entreabierta. Me pareció raro, porque siempre la cerrábamos. Encendí la luz y vi que el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera usado agua caliente hacía poco. Me acerqué y, reflejadas en el espejo, vi las dos manos marcadas en la mampara. Me giré para mirar directamente y, mientras lo hacía, vi algo más, una sombra, alta y delgada, que se deslizaba por detrás de la mampara y se desvanecía. No había vapor esta vez. No había agua corriendo. Solo las marcas, frías y perfectamente visibles. Después de esa noche, no quise volver a usar ese baño sola. Le pedí a mi esposo que revisara el edificio para ver si alguien podía acceder de alguna manera, pero no encontró nada. Con el tiempo, las apariciones se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. En 2007 nos mudamos a otro piso. Nunca más volví a ver esas manos en un vidrio, pero cada vez que el vapor de la ducha empieza a disiparse rápido, me detengo, esperando no ver la silueta de alguien observándome desde fuera. Los pasos en el azulejo. Me llamo Florencia Rivas y vivo en Buenos Aires, Argentina. Lo que voy a contar ocurrió en 2014 en el departamento antiguo que alquilaba sobre Avenida Rivadavia. Tenía techos altos, puertas de madera pesada y un baño de azulejos fríos que olía a lavandina. Entonces yo creía que el descanso estaba en el agua caliente y en cerrar la puerta. Nunca pensé que lo que me haría perder el sueño sería, precisamente, el sonido de algo caminando cuando yo no había dado un solo paso. Aquella noche volví tarde del trabajo. El calor de enero se pegaba a las paredes. Abrí las ventanas, dejé el teléfono en silencio y llené la bañera hasta la mitad. Me gustaba bañarme con la puerta apenas entornada para que circulara aire desde el pasillo. Puse la toalla sobre el bidet, apoyé un libro en una silla y me hundí despacio, sintiendo como el cuerpo iba soltando tensión. El extractor zumbaba con un ruido parejo. El vapor se adhirió al espejo del lavabo en cuestión de segundos. Cerré los ojos, escuché mi respiración y el goteo tenue de la canilla, ese tic-tac acoso que a veces acompasa los pensamientos. Iba a quedarme así un buen rato cuando sonó algo distinto, un golpe húmedo, breve, contra el piso. Abrí los ojos esperando ver un charco más grande. Nada, me acomodé de nuevo. El segundo golpe llegó más claro, plaf. No era el goteo de siempre ni el golpe plástico de la cortina contra la bañera. Plaf, repitió, y un tercero lo siguió, con distancia corta entre uno y otro. Era el ruido de una planta mojada apoyándose sobre el azulejo. Me quedé inmóvil, con el mentón fuera del agua. Yo no había salido de la bañera. No había forma de que el piso recibiera una pisada que no fuera la mía, y la mía estaba bajo el agua. Despejé con la mano el vapor que flotaba delante de mis ojos y miré hacia el suelo.
Allí estaban, huellas frescas, nítidas, con el contorno de los dedos y del arco, plantadas a 2 pasos de la bañera. Avanzaron otro tramo, una tras otra, hasta quedar al lado de mi hombro izquierdo, como si quien caminaba se hubiera detenido a mirarme. ¿Quién está ahí?, pregunté, más por reflejo que por valentía. No respondió nadie. En ese mismo instante la puerta se cerró sola con un golpecito seco, como si la hoja hubiese encontrado de pronto su marco. La rendija por la que entraba aire del pasillo desapareció, y sentí que el extractor no alcanzaba a mover nada. Apreté la canilla de agua caliente sin pensar, como si el chorro pudiera defenderme. El vapor creció, el espejo chorreó ríos verticales, y sin embargo las huellas no se borraron. Brillaban con la luz amarilla del foco y permanecían ordenadas contra el borde de la bañera. Pensé en causas posibles, una filtración desde arriba, un truco de condensación, la broma de algún vecino. Nada explicaba que los pasos comenzaran en el medio del baño ni que terminaran exactamente junto a mí. Tomé la toalla, me incorporé con cuidado y me preparé para salir. En ese momento los pasos volvieron a sonar, ahora alejándose. Plaf, 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 rumbo a la puerta. Decidí seguir el rastro. Abrí y me asomé al pasillo. Las baldosas antiguas brillaban con pequeñas islas de agua. El camino continuaba 6 baldosas más y, en la mitad del pasillo, se interrumpía de golpe. No se volvía tenue ni se evaporaba, una baldosa mojada, la siguiente completamente seca, como si la persona que caminaba hubiese desaparecido ahí mismo. Me quedé mirando la última marca hasta que el agua comenzó a retirarse, no a secarse. Era como si se contrajera hacia el centro y después se apagara, dejando un contorno opaco que yo misma terminé de limpiar con un trapo. Cerré el grifo, me envolví y me senté en la cocina. A la mañana siguiente me prometí una respuesta racional. Revisé la ventana alta del patio interno, reja firme, marco hinchado, pintura descascarada. Imposible que alguien se colara. Toqué el techo en busca de humedad, nada. Le pregunté a la vecina de arriba si había ocurrido alguna pérdida. Me dijo que no. Volví convencida de que el cansancio me había jugado una mala pasada. Esa noche repetí la rutina como quien repite un experimento. Llené la bañera, dejé la puerta entornada, apagué la luz del cuarto y me sumergí. Los primeros minutos transcurrieron en silencio. Me obligué a leer un par de páginas. Guardé el libro y cerré los ojos. Entonces volvió el primer plaf, como una nota de prueba. Luego otro, y otro, cada vez más cerca, hasta quedar otra vez al costado de la bañera. No quise quedarme esperando. Salí con cuidado, abrí la puerta de golpe y encendí la luz del pasillo. Las huellas cruzaban el umbral y avanzaban hacia la mitad del corredor. Se cortaban en el mismo sitio que la noche anterior. Me agaché y toqué el agua con la yema de los dedos. Estaba fría, como si hubiese estado a la intemperie. Pasé la madrugada anotando todo en una libreta, hora, cantidad de pasos, dirección, duración de las marcas. No dormí. Por la tarde compré sal gruesa y una vela blanca. No suelo hacer estas cosas, pero necesitaba actuar. Coloqué la vela junto a la entrada del baño y un vaso con agua al lado. 4 días sin novedad me devolvieron cierta calma. El 5.º día llovió. El edificio olía a moho y a hierro mojado. Fui al baño a lavarme la cara y vi algo nuevo. En el espejo empañado se formaban figuras con forma de pisadas pequeñas. Las limpié. Volvieron a aparecer, inclinadas, como si alguien hubiera cruzado el vidrio, y luego se borraron solas. Esa noche decidí no llenar del todo la bañera. Dejé apenas 20 centímetros de agua y la puerta abierta para ver el pasillo. El vapor se arremolinó en el techo. Entonces escuché un plaf muy claro desde el centro del corredor. Asomé la cabeza. Allí había una huella sola brillando. A los pocos segundos apareció otra, un paso más cerca, y luego otra, y otra, avanzando hacia mí desde el punto donde siempre se habían disuelto. No retrocedí. Me quedé quieta con el agua en los tobillos y la toalla al alcance. La 4.ª huella se estampó en el umbral. La 5.ª junto al toallero. La 6.ª se dibujó pegada a la bañera, a la altura de mis rodillas. Ya no sonaba nada, las marcas se formaban desde el borde hacia el centro, como si el piso sudara agua con la forma exacta de una planta.
Y sobre el esmalte, a 10 centímetros de mi mano, apareció una huella más pequeña, inclinada hacia el interior, como si alguien estuviera probando cómo subir. No, dije en voz baja. Basta. La presión vaciló y el agua hizo un remolino. Las marcas no avanzaron. Tampoco se borraron. Salí del agua, me envolví y caminé hacia atrás, sin dar la espalda. Las huellas comenzaron a retirarse solas, paso por paso, hasta detenerse frente a la pared del toallero, donde no hay salida posible. Ahí se desdibujaron lentamente. El sábado invité a mi amiga Paula. No le conté nada. Fue al baño y regresó distinta. Nos asomamos, 2 huellas húmedas avanzaban hacia el pasillo. No dijo palabra. Tomamos mate en silencio. Después llegaron semanas irregulares. Hubo noches sin nada y noches con un desfile lento de pasos que se acercaban hasta mi costado y se iban. Hubo mañanas con marcas secas, como dibujo de polvo. Hubo tardes en que el espejo volvía a mostrar esas pisadas de condensación subiendo y bajando como si el vidrio fuera un camino. Yo había agregado hábitos, siempre dejaba la toalla al alcance, nunca cerraba del todo la puerta y cada vez que llenaba la bañera me aseguraba de mirar el piso antes de entrar. En 2016 decidí mudarme. El último día entré al baño vacío y toqué el borde frío de la bañera. Me quedé un momento en silencio, queriendo despedirme de un miedo que ya formaba parte de mi rutina. Apagué la luz y caminé por el pasillo hacia la puerta. Abrí y, por costumbre, miré hacia atrás. En el centro del corredor, exactamente donde aquel rastro siempre terminaba, apareció una sola huella brillante, redonda como una firma pequeña. No esperé a que se borrara. Cerré y entregué las llaves. Ahora vivo en otro barrio, con ventana en el baño. A veces dejo correr el agua y escucho. Si solo suena el goteo, me quedo. Si imagino un plaf, cierro el grifo y espero. No volvió a ocurrir, pero la costumbre quedó. Cada vez que paso frente a un piso recién lavado cuento mis pasos en voz baja, como si marcara el ritmo de algo que insiste en cruzar de un lado al otro. Y aunque cambie de casa y de barrio, reviso el azulejo antes de entrar, por si vuelve a responder sin aviso. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.